Bueno, volviendo a los modelos de memoria semántica, estábamos hablando del primer modelo que se relaciona con la búsqueda de categoría y en esta diapositiva arreglé un poco el ejemplo del anterior y ahora sí se comprende mejor. El tiempo de reacción al decir, por ejemplo, un coli es un perro, es mucho más rápido que al decir un coli es un animal, porque las relaciones de búsqueda categorial son más grandes en el coli es un animal que en el coli es un perro. Al igual que cuando uno hace una oración negativa, por ejemplo, una silla es un perro o una silla es un animal, es más complejo procesar este tipo de relaciones de categoría y se hace más difícil esta búsqueda categorial. En clase vamos a hacer algunos ejemplos de tiempos de reacción, que se trata de decir sí o no frente a estas oraciones. Por ejemplo, ¿un coli es un perro? ¿Sí o no? Y rápidamente se miden los tiempos de reacción para ver de alguna forma que el sistema está organizado con relaciones de categoría. El segundo modelo se llama comparación de rasgos y tiene relación con que el significado de conceptos está contenido en un conjunto de rasgos semánticos o tipos, digamos, de representación que tienen en común. Es decir, rasgos que facilitan la tarea de recuperación de información. Por ejemplo, si uno dice el loro es un ave, es más fácil recuperar los rasgos de un loro, que son las alas, un pico, pluma, y reconocerlo como un ave. Esa tarea semántica es más sencilla que decir un ornitorrinco es un ave. Eso es un poquito más complejo. Quiere decir que las características del ornitorrinco tienen algunas características de ave, pero no se trata de un ave. Así que estos rasgos en común facilitan la tarea. Mientras más rasgos tenga en común un elemento, es más fácil asociarlo de forma semántica y recuperar la información semántica. Así que hay rasgos que son definitorios y necesarios para pertenecer a una categoría. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos necesarios para la categoría muebles o para la categoría mesas? Por ejemplo, ¿qué necesita una mesa para hacer mesa? Y hay rasgos característicos que son aplicables a la mayoría. ¿Qué necesita, por ejemplo, o cuáles son las características de las casas? Hay características más generales que pueden almacenar, digamos, una categoría casa en algo mucho más amplio. Desde una carpa hasta un automóvil puede ser una casa, un espacio vacío también puede ser una casa, entre comillas. Y hay rasgos que son definitorios y necesariamente tienen que ser así para poder, digamos, definir un elemento semántico. Es decir, ¿qué define un ave, por ejemplo? Lo definen ciertos elementos, como la forma de reproducción, principalmente, y la estructura general, ¿cierto? Tiene que tener, la mayoría de las aves tienen alas, sean o no funcionales, tienen un pico, tienen plumas, la mayoría, y esos son rasgos que son definitorios. Hay modelos de redes semánticas y se relacionan con redes internas jerarquizadas como diagrama de árbol. Hay ciertos nodos de este árbol que representan unidades que simbolizan a conceptos comunes para toda una clase. Y hay ciertos eslabones y se relacionan de forma jerárquica. Este modelo de red semántica explica que el cerebro tiene la capacidad de tener economía cognitiva. Por ejemplo, todas las aves tienen las mismas características, así que dentro de ese nodo ave derivan los nombres de las aves. Bueno, se entiende mejor con una red semántica. Por ejemplo, el nodo mayor, digamos, en este caso es animal. ¿Y qué tiene que tener un animal para ser animal? Respirar, moverse, comer. Pensemos en animales que, no dejamos aquí afuera a las plantas, a la flora, sino que a la fauna. Dentro de los animales están los peces, las aves. Dentro de las aves están los
canarios, y dentro del canario hay ciertos rasgos que definen al canario. Hay otros rasgos que definen a un avestruz. Este tipo de modelo se justifica cuando hacemos el experimento que habíamos hecho hace unas semanas, que consiste en decir lo más rápido que pueda uno palabras sin sentido alguno. Es decir, sin conexión entre ellas, decir palabras al azar. Y uno hace el esfuerzo, pero constantemente empieza a nombrar categorías por cierta organización semántica, que puede ser de este tipo o tiene que ver también con un contexto o con una actividad. Otro modelo se llama propagación de activación y menciona que la red estructurada es menos rígida, sin el supuesto de una asociación jerárquica, o sea, no menciona que esto está organizado en forma de árbol y que existe una distancia o relación semántica entre distintos elementos de acuerdo a ciertos vínculos. Por ejemplo, es un medio de transporte, es un alimento. Ese tipo de característica, o tiene tal cosa, o puede hacer tal cosa, o sirve para hacer tal cosa. Ese tipo de relaciones establecen de alguna forma distancia o relación entre objetos. Estos sirven para cortar. Estos sirven para comer. Estos tienen dos patas. Así uno puede hacer una característica y unir elementos que a veces no están tan conectados o elementos que están firmemente conectados. Por ejemplo, tienen 4 patas. Y ahí uno piensa en animales de 4 patas, ¿cierto? Los conceptos que se relacionan de acuerdo a variables dependen también de los conocimientos previos y de las experiencias almacenadas sobre esos conceptos. Permite hacer inferencias. Por ejemplo, si uno dice Juan tenía orejas, era hombre. En consecuencia, debía tener orejas, porque todo hombre tiene orejas. Se trata de ese tipo de silogismos. La memoria episódica es la memoria autobiográfica y organiza la información de forma temporal, registra conocimientos o acontecimientos pasados, registra experiencias que cada uno tiene y hay una carga emocional. La información persiste más a través del tiempo si se graba con emociones. Así que es súper importante las emociones que están vinculadas a esos recuerdos. Las experiencias bonitas son experiencias felices y uno las recuerda mejor que ese día lunes cuando iba caminando uno por el mismo lugar que camina siempre y sin ningún sentido iba camino a su casa y no pasó nada. Ese día no se recuerda, se olvida. Pero el momento cuando uno tuvo un accidente, cuando uno tuvo el inicio de una relación de amistad, relación amorosa, esos momentos sí se recuerdan mejor. Lo mismo sirve para la experiencia del estudio y la formación. ¿Cómo se procesa esta memoria episódica? La memoria episódica depende de algunos centros y los centros más estudiados son el parahipocampo y el hipocampo, el tálamo y algunas estructuras como la corteza prefrontal y la circunvolución del cíngulo. El hipocampo es súper importante. Esto se hizo a través de un descubrimiento de un paciente que se le llamó HM, que vamos a ver el video dentro de la sala, en la hora presencial. Se trata de una persona que le extrajeron el hipocampo y no pudo almacenar recuerdos nuevos, sino que solo recuerdos pasados. No podía almacenar nueva información episódica. Si se fijan, la extracción del hipocampo no aniquiló sus recuerdos pasados. Así que este no es el centro de almacenamiento de recuerdos pasados, pero sí el centro donde se procesan nuevos recuerdos episódicos. Es un proceso de codificación, puede ser visual, auditiva, sensitiva, acciones motoras, y permite beneficiarnos de experiencias y aprendizajes y ocuparlos en el futuro. No caer, no tropezar con la misma piedra. Se desarrolla tardíamente y es la primera que se daña con el deterioro cognitivo, tanto normal como patológico, en algún tipo de patología. Por ejemplo,
La demencia tipo Alzheimer o la demencia senil es la que daña, digamos, primero los recuerdos más recientes y luego los recuerdos más antiguos, los recuerdos de la niñez. El rol del hipocampo es esencial para consolidar la información y almacenarla permanentemente, y no solo que quede dando vueltas en la memoria de trabajo, sino que se almacene en la memoria de largo plazo. A más procesamiento, más consolidación en la memoria a largo plazo. Aquí hay algunas reglas que determinan qué elementos se almacenan y qué elementos no se almacenan. La primera regla es que a mayor tiempo de exposición, mejor es la memoria de largo plazo. Es decir, si uno estuvo viendo una lista de palabras por 1 minuto versus 10 minutos, la persona que la vio por 10 minutos se recuerda mejor la información. A mayor práctica distribuida, es decir, segmentar la tarea en varias sesiones, mejor consolidación. Así que cuando uno quiere almacenar la información permanentemente, mejor hacerlo en distintos días, porque así nuestro cerebro hace, digamos, la inferencia o reacciona determinando que este elemento que estamos tratando de recordar o esta serie de conceptos o ideas son necesarias para la supervivencia porque van apareciendo día tras día. Entonces, consolida mejor la información porque al parecer el sistema predice que estos elementos nos van a servir en el diario vivir. Entonces, mucho mejor, por ejemplo, estudiar un poquito todos los días que estudiar todo al final. El número de repeticiones también influye. Ahora, el tipo de repetición sí influye, digamos, qué tan, digamos, distinta la repetición va a generar que se almacene mejor la información o que se almacene más mal. Hay dos tipos de repetición. Está la repetición de mantenimiento, que es la repetición, digamos, lineal, sin procesamiento, repetir, digamos, por ejemplo, leer y leer varias veces, leer una, otra y otra vez. O la repetición elaborativa, que se trata de establecer algunas estrategias de asociación. Uno va leyendo y relacionando con algunos eventos. Puede ser una historia, podría ser eventos, digamos, dentro de una narrativa, podría armar un cuento, podría relacionarlo con nuestros propios eventos pasados, nuestras propias emociones, etc. Lo importante es que uno elabora, y esa repetición elaborativa aumenta el recuerdo. La de mantenimiento no lo aumenta, sino que simplemente no funciona y se suele olvidar mucho más rápido. Cuanto más largo sea el espacio de tiempo entre una presentación y la otra presentación del mismo elemento, mejor será el recuerdo. Por ejemplo, si uno tiene una necesidad de conocer algo, de conocer una norma social, y está en un lugar donde es necesaria esa norma social. Por ejemplo, siempre que ve una persona, se para de la silla y la saluda. Imaginemos esa norma social, y si uno no se para de la silla, es una alteración a la norma social en ese momento. Si necesitamos esa norma social por un momento muy determinado, porque estamos en un país que no conocemos, esa norma social la vamos a aplicar en ese momento y cuando nos vayamos de ese lugar la vamos a olvidar. Quizás la vamos a mantener un tiempo, pero se va a olvidar porque nuestro sistema determina que ya no es útil. No es útil conocer esa norma y no es útil aplicar esa norma. Ahora, si esta norma se repite a través del tiempo, es decir, por ejemplo, nos quedamos en ese país y la vamos repitiendo esta norma social, la consolidación va a ser mucho mejor, porque nuestro sistema de alguna forma percibe que esa norma social o que ese elemento que estamos tratando de recordar es mucho más útil dentro de la vida cotidiana. Así que si, por ejemplo, vimos ecuaciones en la básica, ecuaciones en la media y ecuaciones en la universidad, es más fácil recordar las ecuaciones, porque al parecer, si aparecen en distintas partes de la vida, quiere decir que es más importante recordarlas. Así que esa es otra estrategia de consolidación, dar espacios largos entre una presentación y la otra. Para estudiar sería como
estudiar después de la clase, estudiar unas semanas antes de la prueba y estudiar el día antes de la prueba. Esos espacios largos permiten consolidar mejor la información. Hay algunos modelos de almacenamiento, por ejemplo, organización subjetiva del material, y tienen que ver con relaciones entre elementos no relacionados para generar una conexión contextual. Organizar, por ejemplo, por alfabeto. Podríamos hacer una organización por alfabeto, una organización por número, por categoría de elementos que quizás no tienen conexión. Y esa asociación por alfabeto, por ejemplo, las que empezaban con A, por decir algo, o las que eran frutas, ese tipo de organización permite recordar mejor la información, porque cada una de esas categorías o temas o elementos suma a las otras, las conecta. También hay una organización jerárquica que tiene que ver con buscar temas o campos semánticos. Es otro tipo de organización, si se fijan, y abarca básicamente lo mismo. Si organizamos la información de forma subjetiva, es mucho más fácil que de forma lineal. Por ejemplo, si nos presentan una lista con 15 palabras, la persona que organizó por temas, es decir, trató de almacenarlo, por ejemplo, ya aquí hay medio de transporte, frutas y verduras en estas palabras. Y la persona que no hizo ningún tipo de categorización y simplemente repitió las palabras como estrategia, va a tener un peor resultado. Así que las relaciones entre elementos relacionados o conexiones contextuales o conexiones semánticas tienen mucho más poder para almacenar información que otro tipo de elementos como la repetición. ¿Dónde se almacena? Está claro que existen centros de codificación y recuperación. Todavía no se conoce en qué lugares se almacena esta información, pero probablemente está relacionado con cortezas secundarias, es decir, cortezas sensitivas secundarias, cortezas auditivas secundarias, cortezas visuales secundarias, etc. Todavía no se conoce bien dónde está esa información, pero sí se conoce que estos centros, como el hipocampo, como el tálamo, como la circunvolución del cíngulo o la corteza prefrontal, se relacionan con el proceso de codificación y recuperación, pero no con el almacenamiento en sí. Para recuperar la información, sobre todo cuando uno hace intervención semántica, por ejemplo, para un paciente con afasia que tiene una anomia, se suelen usar algunas claves. El uso, por ejemplo, de una clave contextual. Por ejemplo, si uno dice, está tratando de recordar plato, y uno presenta otras palabras, tenedor, cuchillo, y muestra la imagen de plato. Tenedor, cuchillo y se muestra el plato. La persona contextualmente puede encontrar la información. Eso de alguna forma justifica que la memoria semántica se almacena por campo semántico. La fonológica, si uno dice, este es el pla, la persona accede a la información. Así que la memoria semántica también se organiza de forma fonológica de alguna forma. Se conecta por sonidos. Semántica tiene que ver con clave de definición. Esto sirve para comer, o sea, para servir la comida. Y uno accede a plato. Entonces, ese tipo de clave también se relaciona con que la serie de definiciones o serie de elementos dentro de una definición sirven para conectar con una palabra. También se relaciona con la memoria semántica, se tiene que relacionar también con la capacidad de conocer ciertos bloques de palabras conectadas que son oraciones típicas. Si uno dice, no sé, esto es un de pan, por ejemplo, esto es un, y aparece la imagen de plato de pan. Imagínense que están palabras escritas y después dibujo de plato y de pan. Si uno presenta eso, ese es un ejercicio de cierre auditivo y tiene que ver con que esa oración suele estar en un contexto donde plato es la palabra que va en esa oración, en ese bloque.
Y si uno se aprende el bloque completo, es más fácil recurrir o devolver, digamos, recuperar la información a través de este cierre auditivo. Las relaciones semánticas son más o menos lo mismo que lo anterior, que las claves contextuales o semánticas y las definiciones también. El tema es que este tipo de conexiones, al conocerlas, nos sirven como un punto de base o un punto de inicio para saber qué estrategia utilizar para que las personas recuperen la información, como en el caso de una afasia, donde hay problemas de recuperación de palabras en la anomia, o en el almacenamiento inicial de información cuando estamos haciendo intervención de semántica para niños. Si estamos enseñando vocabulario, no presentemos las palabras una tras otra, ¿cierto? Pongámoslas en un mismo contexto. Por ejemplo, aprender animales de la selva, ponemos una imagen de la selva y los animales de la selva y cómo se relacionan entre ellos y también cómo se organizan. Estos son los felinos de la selva. Aquí tenemos el león, el tigre, etc. Acá tenemos los animales más grandes, los más pequeños. Damos características. Todos los que empiezan con L, ahí damos algunas otras características. En la intervención de la semántica, tenemos que ocupar este tipo de clave y tenemos que ocupar estas investigaciones para saber bien cómo estructurar nuestras actividades. No podemos simplemente plantear un ejercicio de repetición lineal, porque sabemos que no tiene efecto como estrategia de almacenamiento. No es una buena estrategia. Aquí hay un cuadro comparativo que diferencia la memoria episódica de la semántica. La episódica tiene que ver, la fuente principal es el conocimiento sensorial, es decir, lo que escuchamos, lo que vimos, lo que leemos, etc. Y la semántica, un conocimiento más intelectual, tiene que ver con procesos más internos. Cómo conceptualizamos internamente la información que adquirimos de forma sensorial. ¿En qué unidades? Bueno, esto se mide en episodios o eventos, lo que pasó ayer, anteayer, y esto se relaciona con relaciones semánticas y conceptos. La organización acá es temporal, que pasó hace 3 años, etc. Y acá es conceptual, ¿cierto? Uno no organiza temporalmente, no hay un tiempo, sino que se relaciona con tipos o categorías. La referencia acá es el yo, o sea, lo que me pasó a mí, y en semántica se supone que es más orientado a lo que le pasa al universo, qué le pasa a las otras personas y en qué nos ponemos de acuerdo, qué significa tal palabra, en tal idioma. Eso es como un acuerdo universal. En la veracidad, esto es una creencia personal y esto se relaciona con un consenso social. Esto es más personal. La episódica tiene que ver con algo muy personal. Como operaciones, el registro es experiencial en la episódica y simbólico en la semántica. Esto a través de una experiencia